Vamos con los músculos de la región vertebral. Para eso tenemos que identificar los tipos de músculo porque no todos son iguales, obviamente, y los vamos a dividir en músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. ¿Cuál es la diferencia? Que los músculos extrínsecos son músculos que se originan o que se encuentran en la columna vertebral, pero su principal acción van a ser en los miembros especialmente superiores. En tanto que los músculos intrínsecos son músculos que obviamente se van a encontrar en la columna vertebral y su acción va a ser directamente en la misma columna vertebral. Dentro de los músculos extrínsecos nos vamos a encontrar que tenemos que dividirlo entre músculos superficiales y músculos profundos. Dentro de los músculos superficiales tenemos el trapecio, el latísimo del dorso, romboides y el elevador de la escápula. En tanto, los músculos profundos tenemos el serrato posterior superior y el serrato inferior. Aunque ustedes vean que son gran cantidad de músculos, olvídenlo, son súper fáciles. ¿En serio? Ya. El primer músculo que vamos a encontrar superficialmente si nosotros quitamos la piel van a ser dos: el trapecio y el latísimo del dorso. Ya como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos el trapecio que, si ustedes sabrán, por la forma que tiene, se le denomina trapecio. Va a tener su origen en la protuberancia occipital externa y se va a ir por toda la línea nucal y los procesos espinosos hasta llegar a la última vértebra torácica. Se va a ir a insertar en la escápula, especialmente en la espina de la escápula, en el borde superior de la espina de la escápula y también en el tercio lateral de la clavícula. Va a tener muchas funciones. Si actúa a ambos lados, va a generar una extensión de cuello. Además, podemos identificar tres tipos de fibras: las fibras oblicuas superiores, las fibras transversas y las fibras oblicuas inferiores. ¿Qué significa esto? Que las superiores producen una elevación de la escápula. Las que se encuentran a nivel transverso o mediales van a producir una aducción, o sea, significa que van a llevar la escápula hacia el centro, en tanto que las fibras inferiores van a ser antagonistas a las superiores y van a retraer hacia inferior lo que es la escápula. Es un músculo bastante complejo, bastante grande, y al ser bastante grande tiene una fascia que lo comunica y que tiende a contraerse y generar mucho dolor, especialmente en la zona del cuello, que es una zona muy móvil que nosotros presentamos. Después tenemos el latísimo del dorso, que latísimo en latín significa ancho, por lo tanto, por eso nosotros lo podemos encontrar igual como el músculo dorsal ancho, ya que estaría bastante bien igual. Se origina en los procesos transversos de T7 ya hasta llegar a la última vértebra lumbar, que es el E5, y además va a utilizar las crestas ilíacas y algunas costillas como la décima y la duodécima costilla. Y miren, fíjense, va a dar un trayecto y va a tener también algunas fibras que se van a originar del vértice inferior de la escápula. Esto se va a ir hacia el húmero y se va a insertar en el fondo del surco intertubercular del húmero. Creo que tengo una imagen. Aquí está. Fíjense cómo da la vuelta. Aquí tenemos el surco intertubercular y bueno, aquí no, la imagen no es muy clarita, pero llega al fondo. Háganme caso. Llega al fondo ya del surco intertubercular. Qué lindo, ¿no? Función que va a tener el latísimo, especialmente aducción del miembro superior, o sea, lleva el miembro superior hacia el cuerpo. Y la otra función va a... rotación interna también, se me estaba olvidando, produce una rotación interna. Y lo que se me estaba olvidando es que si ustedes se han fijado en los gorilas, tienen este músculo muy desarrollado, porque permite escalar, subirse a los árboles. Es un músculo muy desarrollado y también fácil de entrenar. Después tenemos los músculos más del plano medio, o sea, tenemos que sacar el trapecio y sacar tenemos que sacar el romboides y nos vamos a el trapecio y nos vamos a encontrar con el romboides, que el romboides se divide en dos: en el romboides mayor, como pueden ver aquí, miren,
Por su forma se denomina romboide mayor y el romboides menor, donde el romboides menor se va a originar de los procesos espinosos de C7 y de T1 y va a llegar hacia lo que es el borde superior de la escápula. En tanto, el romboides mayor va a venir de los procesos espinosos de T2 hasta T4 u hasta T6. Es una variación anatómica que podemos encontrar y se va a insertar en todo el margen o borde lateral de la escápula. Función, tiene dos funciones. Una, aducción de la escápula y además elevar. Recuerden, la escápula es parte del miembro inferior. Por eso que les digo que estos músculos extrínsecos principalmente trabajan ya en lo que es el miembro superior. Después tenemos el músculo elevador de la escápula, que acá se ve más clarito, aquí está tapado por el músculo esplenio, pero así aquí se ve más clarito, el cual se va a originar de los procesos transversos de C1 a C4 y se va a insertar en lo que es el borde superior de la escápula. Como el mismo nombre lo dice, es elevador de la escápula. Aquí lo tenemos, ya el elevador de la escápula se ve bastante clarito. Miren cómo viene de los procesos transversos, especialmente de los tubérculos anteriores, de los procesos transversos de las vértebras cervicales de 1 a la 4, o sea del atlas, el axis, la C3 y C4, y va a llegar al borde superior de la escápula. Y lo que hace es elevar la escápula claramente. Después, ya en el plano más profundo, nos vamos a encontrar con los músculos serratos posteriores. Recuerden, ¿qué significaba serrato? Que tienen forma de dientes. Fíjense cómo tienen forma de dientes. Para poder ver esto tuvimos que sacar los romboides. Obviamente el latísimo, después tenemos que sacar el romboide y vamos a encontrarnos con los serratos. Y como en la parte posterior tenemos dos serratos, tenemos que denominar el serrato posterior superior o serrato posterior inferior. El serrato posterior superior va a tener su origen en la línea nucal, fíjense en esta parte, más o menos al nivel del C7 a T3, T4, y se va a insertar en el borde superior de las costillas de la segunda a la quinta costilla. Como hace una retracción hacia allá, produce elevación de la costilla, o sea, es un músculo inspirador. Si bien no lo utilizamos mucho, es un músculo muy accesorio, o sea, cuando necesitamos captar mucho aire, se utiliza. En cambio, el serrato posterior va a tener su origen en los procesos espinosos de T11 a T3, a L3, y se va a insertar en las últimas tres costillas, o sea, la novena, la décima, undécima y duodécima. Y al contrario de lo que hace el serrato posterior superior, el serrato posterior inferior desciende la costilla, por lo tanto genera expiración, o sea, bota el aire. Y después nos encontramos con los músculos intrínsecos, características de los músculos intrínsecos que poseen un origen embriológico común. Además, actúan para mantener la postura y controlar los movimientos de las posturas, especialmente como vamos a ver los erectores de la espina, que son los encargados de movilizar la columna vertebral y mantener la postura. Son inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales, que ya los vamos a ver más adelante, y todos están cubiertos por lo que se llama la fascia toracolumbar. Vamos entonces con los músculos ya según sus capas. Tenemos en el plano superficial los músculos del esplenio, que se van a encontrar a nivel cervical y de la cabeza, por lo tanto no lo vamos a ver en esta clase, sino que lo vamos a ver en la clase de cuello y cabeza. Pero sí vamos a ver los del plano intermedio, que son los músculos erectores de la espina, que son tres músculos erectores, como ya vamos a ver. Y en el plano profundo, donde tenemos los músculos muy importantes, los músculos transverso espinoso y otros que no lo son tanto. Ya, vamos con el plano intermedio entonces, con los erectores de la espina, que son tres: el iliocostal, el longuísimo y el espinoso. Y en este orden ustedes deben recordar que el iliocostal ese es el que se encuentra, más lateral, el longuísimo el que se encuentra al medio
Y el espinoso, el que se encuentra bien pegado a los procesos espinosos, debido ahí su nombre. Vamos viendo entonces el ilio costal, que va a presentar tres porciones, una porción lumbar, una porción torácica y una porción del cuello. Adivinen, ¿qué fue lo que les dije que hacían los músculos erectores de la espina? Movilizar. Por lo tanto, estos músculos principalmente lo que hacen, si se contraen en ambos lados, producen una extensión de columna. Y si se contraen en un solo lado, pueden producir tanto flexión lateral o rotación. Muy bien. Después tenemos el longuísimo, que el longuísimo vamos a tener una porción del tórax, una porción del cuello y una porción de la cabeza. Y el que se encuentra más al centro es el espinoso, que también tiene tres porciones, al igual que el longuísimo del tórax, del cuello y de la cabeza. Presentan orígenes y inserciones muy complejos, así que no los vamos a ver, solamente se los dejo ahí la tabla para que si alguien lo quiere, les interesa verlo, lo hacen. Esta es para una clase un poco más larga y ahí es donde realmente se ven los cabrones, como dicen por ahí. No, tranquilo. Esta es una clase bastante larga que cuando es más específico se tiende a enseñar eso. Después tenemos el plano profundo, donde vamos a encontrar los músculos transversos espinosos, que son tres: los rotadores, multífidos y semiespinosos. Recuerden este nombre, transverso espinoso. ¿Por qué se llaman así? Porque se van a ubicar entre el proceso transverso y el proceso espinoso de las vértebras. ¿Ya? Por eso que dice acá abajo, ocupan el canal entre el proceso transverso y espinoso y se insertan en ellos. Estos músculos, miren, aquí tenemos el proceso transverso y el proceso espinoso. Y aquí es donde vamos a encontrar los músculos. El más interno es el rotador, el que se encuentra en medio es el multífido y el que se encuentra más externo es el semiespinal. Estos músculos, a diferencia de los erectores de la espina, que su función primordial es movilizar la columna vertebral, los músculos transverso espinosos estabilizan los segmentos vertebrales. Ustedes, cuando sean profesionales, cuando llegue una persona con mucho dolor en la columna, lo primero que ustedes tienen que hacer es evaluar estos músculos y ver si los segmentos vertebrales están estables, porque debido a que se mueve solamente un movimiento anormal de una vértebra sobre la otra, ya genera dolor. ¿Y quiénes son los que evitan que se generen estos movimientos de deslizamiento anormales entre las vértebras? Se los presento: los músculos transversos espinosos, que son los profundos. Después nos vamos a encontrar con otros músculos. Aquí tenemos los músculos, como tenemos los rotadores, que son los más cortitos, los multífidos, que son más largos, que se separan en dos segmentos, y los semiespinosos, que llegan a estar hasta 6 segmentos. Ya, harto. Pero esto ni siquiera es específico. Hay autores que no son capaces de diferenciar estos músculos. Como experiencia personal, tampoco yo he podido diferenciar los músculos cuando he hecho la disección de columna. Así que es bastante raro. Y después, dentro del plano profundo, tenemos los otros músculos que son menos interesantes, como son los músculos interespinosos, que, como el nombre los dice, se van a encontrar entre los procesos espinosos. Ahí los podemos ver, ¿cierto? Los músculos interespinosos, que se van a encontrar entre los procesos espinosos, esos que están aquí. Y después tenemos los músculos intertransversos, que se van a encontrar entre los procesos transversos. Son muy delgaditos, en realidad no se le aplica mucha función. Y después tenemos los músculos elevadores de las costillas, donde vamos a tener que hay elevadores de las costillas cortos y elevadores de las costillas largos, que son estos que están acá, que van a venir de los procesos espinosos, y si llegan a la costilla que se encuentra directamente inferior, es ya el elevador de la costilla corto, pero si se salta un segmento es el elevador de la costilla largo. ¿Cuál es la función? Al elevar las costillas producen inspiración. Son músculos muy débiles, por lo tanto no son principales en la inspiración. Son músculos que se ocupan solamente en forma accesoria, o sea, cuando nosotros necesitamos aumentar en gran cantidad o en gran tamaño nuestra caja torácica y así generar una mayor inspiración. ¿Cómo se produce la irrigación de los músculos de la columna? Especialmente a través de los territorios irrigados por las ramas dorsales de las arterias segmentarias. ¿Y cuáles son las arterias segmentarias? Son principalmente las arterias
torácicas, que si ustedes se fijan van a dar ramos que son posteriores, y estos ramos posteriores son los que van a producir la irrigación de los músculos de la columna, ya sea profundo y los superficiales. El drenaje se va a producir por estas mismas venas, pero van a llegar a lo que son las venas ácigos, las venas intercostales superiores y las venas semiácigos y también las venas lumbares. Estas van a ascender obviamente hasta unirse a lo que es el sistema subclavio y brachiocefálico para producirse el drenaje de la sangre. La inervación. Aquí tenemos una médula espinal y aquí en este lugar es donde está el proceso, el foramen interespinoso. Va a salir un nervio espinal y el nervio espinal se divide inmediatamente en dos ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior es el que va a inervar casi todos los músculos, la mayoría de los músculos, va a generar el plexo braquial, va a generar los nervios intercostales, el plexo lumbar, el sacro, coxigio, etc. Casi todos los músculos. En tanto, el posterior son estos ramos que nosotros podemos ver aquí y que van a inervar los músculos de la espalda. Van a ver algunos músculos como los extrínsecos que van a estar inervados principalmente por ramas del plexo cervical. ¿Ok? No vamos a entrar en muchos detalles, así que se salvaron, muchachos, y con eso ya estamos terminando la clase para que ustedes puedan ver ahí cómo se distribuye el paquete vasculonervioso, ya, o sea, el nervio más las venas más las arterias. ¡Woohoo! Y hemos terminado con las clases. Espero que se hayan divertido y no se hayan aburrido tanto, y a estudiar. Ya nos vemos en otro capítulo, muchachos, que estén bien.